Dicen, existe relación, por ejemplo, entre la calidad, ¿no es cierto?, y la gestión de la institución educativa. También, ¿no es cierto?, son hipótesis que plantean. Otros son más avesados, dicen, ¿no? Existe relación directa y positiva, miren esas palabritas, ¿eh?, entre tal variable y otra variable, ¿no? Entonces, siempre en las correlacionales, por favor, intervienen dos variables. Una variable, podemos llamarle X, y la otra variable llamada Y. Acá no se hablan de variable independiente, dependiente. Eso no, por favor. Independiente, dependiente son para las experimentales, ¿ah? Entonces, por ahí he visto algunos que en correlacionales lo ponen así, por favor, tengan cuidado, ¿eh? Entonces, esas hipótesis de ese tipo es lo que vamos a probar hoy día. Esa famosa relación. Por ejemplo, en los problemas también redactan de esa manera, ¿no? En tono de pregunta, ¿no? Dicen, por ejemplo, ¿cuál será la relación entre la variable tal y la variable tal? ¿Cuál? ¿Cómo será la relación entre la variable tal y la variable tal? Así lo hacen en preguntas, en sus problemas. En sus objetivos ustedes redactan, ¿no? Determinar la relación entre la variable 1 y la variable 2. Así redactan en sus objetivos, ¿no? Con el verbo infinitivo de determinar. Entonces las hipótesis, no se olviden como la colega, responden a los problemas. Y esas hipótesis están redactadas en los proyectos de investigación. Siempre es bueno que en el proyecto de investigación ustedes redacten la hipótesis que ustedes creen que va a resultar. ¿Está bien? Obviamente que ustedes han tenido que trabajar con antecedentes, ¿no es cierto?, nacionales e internacionales, y ver qué efectos o qué resultados han tenido en esos trabajos de investigación. Y de acuerdo a ustedes como antecedente, guiarse para plantear sus hipótesis de buena manera. Entonces, de eso trata el trabajo. Ahora, hay dos tipos, hasta tres estadísticos que vamos a trabajar. El primero, por ejemplo, para los cuantitativos es el Pearson, que ahora se lo digo. El cualitativo es el Spearman, ¿no es cierto? Y el de asociación también para cualitativos viene a ser el chi cuadrado, que eso vamos a ver en la siguiente clase. Entonces, estos estadísticos, también llamados paramétricos y no paramétricos en algunos casos, nos van a permitir probar las hipótesis respectivas. Para eso tenemos que tener, pues, ¿no?, ya los datos procesados, ¿no es cierto?, los datos ya sumados, ¿no es cierto?, en columnas, y con esos datos trabajar nuestra prueba de hipótesis. No se olviden que las hipótesis son favorables o positivas, ¿no es cierto?, cuando es la hipótesis alternativa que te van a probar, y la hipótesis nula es la negativa o la desfavorable en la investigación. ¿Qué pasa si salen hipótesis nulas probadas en su investigación? No se preocupen, no vayan que porque les salió nula la investigación y su hipótesis está mal hecha, no. Al contrario, ustedes están probando algo que de repente no encamina. Entonces, sustentan, lo aplauden, todo, pero ya nadie más va a caminar por ahí, pues, ¿no? Entonces, así se trabaja en los trabajos de investigación. No todo va a salir por favorable a veces, ¿no? Entonces, de eso trata el trabajo de ahora, probar las hipótesis de una manera adecuada, ¿no es cierto?, utilizando los estadísticos paramétricos y no paramétricos. Vamos a compartir una PPT en este momento para este caso, ¿ya? Voy a activarlo. Bien. Ahí está, ¿no? ¿Se ve el PPT? Sí, ¿no? ¿Se ve el PPT? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, cuando ustedes trabajan en investigaciones de tipo, a ver, actívalo, de repente algo está pasando, aparece el PPT del PowerPoint, ¿vale? Chequea o carga. Sí, dice correlación entre variables. Sí. Entonces, cuando ustedes, vuelvo a repetir, trabajan una investigación, por ejemplo, donde ustedes en su diseño, ¿no es cierto?, escriben, ¿no es cierto?, la famosa descriptivo correlacional, ¿no es cierto?, ya ustedes están haciendo conocer que su diseño va a manejar con dos variables. Una variable X1 y una variable Y1, puede ser una variable X o una variable Y. Donde una de ellas incide en la otra, ¿no?, para ver qué resulta. Entonces, lo que se quiere probar en un diseño de este tipo es si existe relación o no. Si existe relación, ¿con qué intensidad? Y si no existe relación, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que ha pasado? Para dar la explicación respectiva. Entonces, de eso trata probar este tipo de investigación. Si hay correlación o no hay correlación, ¿no? Ejemplos, a ver. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito, dice, no se olviden que para poder correlacionar una hipótesis tienen que haber dos variables mínimas.
Pero pueden ser multivariables también, pueden hacerse para multivariables. Pues es otro trabajo para un doctoral de repente. Pero para uno de maestría mínimo, 2 variables. ¿Ah? Entonces, ahí he puesto ejemplo, ¿no? Relación entre los datos de peso y talla, ¿no?, de los estudiantes universitarios. Por ejemplo, se puede investigar algo sobre peso y talla, obviamente, ¿sí? Porque están relacionados, ¿no? El peso está en función de la talla y la talla en función del peso, ¿no? Médicamente está probado. Otro, a ver, relación entre el cociente intelectual y el rendimiento académico, también, ¿no? Quien tiene mejor cociente intelectual, obviamente rinde mejor en sus, ¿no?, en sus aprendizajes, ¿no? Y así podemos encontrar relación entre varias variables, ¿no? ¿No es cierto? Relación entre calidad, ¿no es cierto? Y gestión, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Vamos viendo algunas cositas más. Entonces, como dije acá, la correlación puede ser bivariada cuando son 2 variables y múltiple cuando son de 3 a más variables, ¿no? Esta de 3 a más variables yo les recomiendo en un doctoral, la pueden hacer, ¿no? El trabajo que ustedes hagan en maestría la pueden extender a más variables y sería un doctoral, por ejemplo, ¿no? Seguimos. Acá está el secreto. El coeficiente de correlación que arroje, ¿no es cierto?, tiene que ser un valor cuantitativo, ¿no? Se va a medir esa relación entre 2 o más variables, en qué incidencia, ¿no es cierto?, se está dando. ¿Qué tanta es la intensidad de relación que existe entre las variables? Es como que 2 imanes se atraen, ¿no? Se atraen, ¿con qué fuerza se atraen? Algo así, entiéndalo así, ¿ya? Entonces, el coeficiente de correlación puede variar entre -1 a 1, miren, ¿ah? Entre -1 a 1, ese es su rango, ¿está bien? Negativo y positivo. Ahora, ¿qué más dice? La correlación de proporcionalidad directa o positiva se establece en positivo y de proporcionalidad negativa o inversa -1. No existe relación cuando el resultado es 0, no se olviden. 0 es nulo, obviamente, no hay nada, o sea, no existe relación. Y abajito hay una comparación. Cuando va hacia 1 es relación positiva y cuando va hacia -1 es relación negativa o inversa también dice, ¿ya? Seguimos. No se asusten la fórmula, por favor, esa es una fórmula horrible, ¿no es cierto? Que es la fórmula de Pearson, ¿no? Nosotros no vamos a trabajar esa fórmula, nosotros vamos a trabajar directamente con el software para procesar los datos, ¿no? Pero esa es la fórmula real del Pearson, ¿no? Si lo hacen manualmente, creo que en el materialcito que estoy compartiendo está manualmente. Bueno, para recrear la vista. Por ejemplo, acá hay un ejemplo que dice, ¿no? Pregunta, dice, ¿existe relación entre la masa corporal y la fuerza de los alumnos universitarios? Entonces hay que ver qué cosa es masa corporal y qué cosa es fuerza, ¿no es cierto? Masa corporal me supongo que es pues lo musculoso, ¿no? Que son bien esos Charles Atlas que tienen esa fuerza, pero no. Sí hay relación, ¿no? Los que son más corpulentos tienen mayor fuerza en sus brazos y manos, ¿no? Entonces lo que él quiere hallar es si existe relación entre esta masa corporal y la fuerza, ¿no? Entonces fíjense los datos, ahí, de ahí parto, colegas. Por ejemplo, acá tenemos unos alumnos, sus nombres los han puesto acá, pero su masa corporal han sido medidas, obviamente, ¿no es cierto? Y su fuerza también, ¿no? Entonces, miren, los datos acá son, fíjense, kilos y fuerza en una unidad de medida, de repente acá es, ¿no? Kilopón de repente. Entonces, son datos cuantitativos. Miren, son datos medibles, cuantitativamente probando. Como el peso y la talla también son cuantitativamente medibles. La temperatura, por ejemplo, es medible, ¿no es cierto? Entonces, todos esos valores que sean cuantitativos, ¿no es cierto? En el caso de las 2 variables cuantitativas, tiene un estadístico paramétrico que mide esa relación para probar si es verdad este planteamiento bajo este problema, ¿no? Entonces se los presento. Para poder resolver este tipo de problemas donde las 2 variables son cuantitativas, anoten eso por favor, cuando son las 2 variables cuantitativas, utilizamos el R de Pearson. No se olviden, el R de Pearson que viene a continuación. Entonces, en estos casos, los dos son cuantitativos, medibles. Entonces, obviamente que miren, a la hora que se hace la gráfica, esto también lo vamos a hacer en Excel, se ve cómo los puntos están dispersos en el versus de las coordenadas, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, se ve una dispersión positiva, mira, porque todos los puntitos están subiendo hacia arriba, como una especie de una nube, ¿no es cierto? Entonces es una relación positiva directa, ¿ya? En cambio, si los puntitos estuviesen yéndose hacia abajo, de arriba hacia abajo, como en este caso, la relación sería negativa, ¿no? Negativa. Estamos ilustrándolo más en este momento, ¿eh? No, todavía no lo estamos procesando. Bueno, acá está presentando un materialcito en SPSS que vamos a trabajar a continuación. El detalle es miren.
Esta diapositiva que están viendo acá, esta sí está hecho con la fórmula original. Por ejemplo, N es el número de datos, acá está, son 9 participantes, la masa es X, la variable X, ¿no? Y la fuerza, la variable Y. Entonces, esa variable, por ejemplo, la masa, por ejemplo, en este caso, la columna, elevó cada valor al cuadrado, miren. 60 al cuadrado, 3600. ¿Por qué lo elevó al cuadrado? Porque acá dentro de la fórmula necesita la sumatoria de los cuadrados, pero, ¿ve? Acá lo ven, ¿ve? Necesita estos valores, ¿ve? Entonces, esto lo están haciendo, como dice, manualmente. De igual manera, Y lo eleva al cuadrado, miren sus valores, ¿ve? Entonces, todo esto, el trabajo es X por Y, ha multiplicado la variable X por Y, por ejemplo, acá una multiplicación. Entonces, en un Excel de repente lo he hecho esto y para poder dar forma a la fórmula. Entonces, al final hace la sumatoria, son 9 datos, la sumatoria de X por Y, acá está la sumatoria de X es tanto, la sumatoria de Y es tanto, la sumatoria de X cuadrado es tanto y así. ¿Para qué quiere toda esta cantidad de información? Para aplicarlo en la fórmula realmente. Y ahí, pues, sale el resultado. Entonces, se puede hacer manualmente, como lo he hecho acá en el ejemplo, ¿no? Pero acá, pues, perderíamos fuerza, disculpen la palabra fuerza, pero que ya tenemos el software listo para que lo apliquen de frente. Seguimos. Entonces, al final, estoy por acá ya. Miren cómo resuelve. Estos datos que estaban en la diapositiva anterior, los vuelve a reemplazar en la fórmula y sale este valor. Acá, por favor, quiero que se concentren aquí. El R me está indicando 0,77. ¿Qué indica ese valor? ¿No es cierto? Dijimos que el valor de R puede oscilar entre menos 1 a 1, ¿cierto? Y este R es 0,77. Es más que 0 y está cercano a 1. Entonces, dijimos también la vez pasada para la confiabilidad que si el valor es 0,6 para arriba hasta 1, ya es confiable, dijimos para la confiabilidad, ¿no es cierto? En este caso también, si el valor es mayor que 0,6 en el R de Pearson, ya es una confiabilidad valedera. En este caso salió 0,77, podríamos decir una buena confiabilidad, perdón, una buena relación entre las variables, ¿no? Que existe una buena relación entre las variables. Entonces, el R, para celebrar, siempre tiene que ser mayor que 0,6 para arriba hasta 1 máximo, ¿ya? Y si es negativa, ¿no es cierto? Poner de menos 0,06 para hacia menos 1, ¿de acuerdo? Entonces, este R es la clave del éxito, es un indicador que me indica qué tanto es tu relación entre tus variables. En este caso, 0,77 ya me indica una buena correlación entre las variables, ¿de acuerdo? Quiere decir que entre masa corporal y peso, que en este caso se está probando, existe una buena relación, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Quiere decir que esa hipótesis bajo esa pregunta se ha probado. ¿Qué pasa si acá hubiera salido 0,4, por ejemplo? Ahí sí sería una correlación pobre. Claro, existe correlación, pero es pobre, ¿no? Entonces no estamos probando la hipótesis en su totalidad. Ahí sí tenemos que negar la hipótesis nula, ¿no? Que no hay una relación, como se dice, como ponderada, ¿no? Que debe ser viable, ¿no? Entonces, mire, tanto trabajo para obtener un R. Miren, bueno, nosotros con el software lo vamos a hacer un 2×3, ¿no? Eso ya está listo ya. Seguimos. Se puede graficar esto se va a graficar con una gráfica en Excel, ¿no? Vamos a pasar su gráfica de una manera, así con número de puntos, y ahí podemos ver cómo es hasta su ecuación, ¿no? Cómo esta varía. Entonces, siempre cuando ustedes redactan una hipótesis en su trabajo de investigación, siempre coloquen la hipótesis general, ¿no es cierto? Pero esa hipótesis general se divide en dos, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula, ¿no? Entonces, la hipótesis nula siempre va con un H sub 0, ¿no es cierto? Un H sub 0 bajito, que me indica que, bueno, que la relación entre variables es nula, es 0, pues, ¿no? Y un H1, o también alternativa, que me indica que este resultado va a ser diferente de 0. Quiere decir que puede ser un valor 0,7, menos 0,7, depende, ¿no? Entonces, traten de manejar esos términos para que las hipótesis estén bien redactadas. ¿Qué más podemos mostrar? A ver. Por ejemplo, acá, ¿cómo redactar los pasos para poder redactar? Como un auxiliar, ¿no? Por ejemplo, la hipótesis que planteó acá dice, existe relación entre la masa, ¿no?, corporal y la fuerza en los estudiantes universitarios. Esa es la hipótesis que plantea. Y esa hipótesis también tiene su nula, ¿no?, que es la negación, que es este simbolito que está acá. Lo va a negar a esta hipótesis. Dirá, pues, no existe relación entre la masa y la fuerza entre los estudiantes universitarios. ¿De acuerdo?
Entonces es un proceso que se hace, es proceso secuencial, ¿no? De probar una hipótesis, ¿no es cierto? Yo les voy a mostrar, antes de terminar, una hipótesis, una tesis que ya se sustentaron, para que ustedes vean cómo se redacta, ¿no? Esa parte fundamental en el capítulo 5 de una prueba de hipótesis. ¿Qué se debe colocar y qué no se debe colocar? ¿Ya? Eso sí, ya lo tengo listo, para que vean in situ, dice la verdad de cómo se plantea una hipótesis ya en el capítulo 5, ya cuando se ha hecho. Bien, entonces para esto hay muchas tablas, yo no me voy a meterme esto mucho porque es ya ir a terreno pantanoso. La idea es que eso es el método manual, como le dice, pero es un método manual y eso no está. Hay que entrarle al software para trabajar rápidamente y saber interpretar los resultados. A ver, acá tenemos un ejercicio, a ver, ¿ya? De repente este es para, lo tengo resuelto en Excel también. Voy a mostrar de manera general y luego ya lo vamos resolviendo en el caso ya del Excel, ¿no? Por ejemplo, acá dice, ¿no? En un día de primavera, dice, en que la temperatura fue subiendo, se midieron el número de chirridos por minuto de los grillos. Esto debe ser para un biólogo, ¿no? Uno que estudia los insectos, pues, ¿no? Entonces, este X es una variable, ¿no es cierto? Que debe ser el número de chirridos, ¿no? Y el otro es la temperatura, perdón, y el número de chirridos, ¿no? Entonces, miren, lo ha separado entre X y Y, dos variables, ¿cierto? Entonces, acá dice X es la temperatura y Y el número de chirridos por minuto. Entonces, fíjense, yo les pregunto, ¿la temperatura es medible? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dice el grupo? Sí. Sí, se puede medir. Perfecto, es cuantitativa, perfecto. ¿El número de chirridos por minuto de estos grillos es medible? Es contable. Contable, está bien, pues es medible. Claro, es medible y contable. Pues. Cuando digo medible, es contable. Perfecto. Entonces, ambos son cuantitativos, profesores, ¿sí o no? Y si ambos son cuantitativos, ya tenemos que pensar en Pearson, en el famoso Pearson. Él es el que va a probar esta afirmación. ¿Se dan cuenta? Cuando ambas variables son medibles o contables, como dijo el compañero, necesariamente el Pearson es quien va a solucionar este problema. En cambio, si esto fueran variables cualitativas, por ejemplo, calidad, gestión, eso no, para eso está el famoso Spearman, que vamos a trabajar a continuación. ¿Ya? Entonces, cuando las variables son medibles o contables, como dijo el colega, manejamos el famoso R de Pearson. Ambas tienen que ser cuantitativas, contables o medibles, no se olviden, ¿ya? Para ese caso manejamos el famoso R de Pearson. Si fuesen variables diferentes en una cualitativa, esa es otra cosa, ese es el famoso trabajar con R de Pearson. Pero por ahí me encontré con sorpresa, ¿no? Una era cuantitativa y la otra era cualitativa, ahí sí había un problema. Cuando es una cualitativa y la otra cualitativa, no hay estadístico que lo pruebe, ¿eh? No hay. Ahí tú tienes que homogenizar, o bien convertirlo a cuantitativo a ambos, o bien a ambos a cualitativo. La única forma de que esa hipótesis se pruebe, si no, no. Varias veces me han puesto en aprietos, y los chicos cuando querían ya probar sus hipótesis, me di cuenta que sus proyectos una era cualitativa y la otra cuantitativa, era un problema, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Yo vi una hipótesis, así se lo digo de frente, decía, existe relación entre la calidad de la institución, ¿no es cierto?, y el rendimiento académico de los alumnos. Uy, carambas. Calidad de la institución es cualitativa, eso se trabaja de una manera cualitativa, y rendimiento académico era pues cuantitativo, eran notas. Miren, notas versus cualidades, un problema. ¿Ve? Entonces, ¿cuál fue la solución? Que esas notas, ¿no es cierto?, o rendimiento académico se conviertan pues en valores bajo un rango, ¿no es cierto?, porque uno puede decir de 0 a 5, muy malo, ¿no? De 5 a 10, malo. De 10 a 12 a 13, regular y así, pues, ¿no? O sea, ponerle valores cualitativos. La única forma de solucionar, si no se podía. Seguimos. Acá lo estoy mostrando, esto lo voy a resolver, obviamente se lo va a resolver, no se preocupen. A ver. Acá, a ver, otro ejemplo. Dice, se obtienen las medidas de peso y estatura de 15 estudiantes de la localidad de Huachipa. Tienen peso y talla. La pregunta del millón, ¿el peso se puede medir? Sí, ¿no es cierto? Sí, igualmente. La talla, ¿qué dicen? Igualmente. Ah, bien. Entonces, ambos son cuantitativos. Por lo tanto, ¿quién va a probar esta hipótesis? Pearson.
Pearson. Eso, acuérdense de eso, ¿ya? Cuando ambos son cuantitativos, es Pearson quien va a probar las hipótesis. Bien, es otro ejemplo que queríamos ver. Acá ya viene Spearman. A ver, antes de Pearson vamos a hacer otros ejemplos. A ver. Dijimos que peso, talla, notas, todo lo que se puede conteable y medible, ambas variables si son cuantitativas, el Pearson entra a talla. A ver, vamos a hacer unos ejemplitos para levantar el ánimo. A ver. Pregunto, ¿habrá relación, por ejemplo, o existirá relación, por ejemplo, entre el género, digo así, ¿no? Y el rendimiento académico? ¿Qué dicen? No. No tanto, ¿no es cierto? Claro. Pero es cualidad y el otro es... Ahí está también, claro. Te estamos preguntando de manera suelta, ¿eh? Sí, sí. Ajá. No, este es otro ya. Es otro caso, otro caso ya. El otro caso está apareciendo ya. De la siguiente Entonces, clase. el que vamos a trabajar a continuación. Miren, el Pearson es el primero que hemos tocado, ya que estoy explicando, porque está tratando ya ahora de recopilar la información. El Pearson, no se olviden, es para ambas variables cuantitativas. No se olviden, ¿ah? Cuando digo cuantitativas, son medibles o conteables. ¿Está bien? Ya. Profesor, entonces, profesor, disculpe, pero sí. ¿pueden darse el caso que ambas también sean cualitativos? Sí, para este caso es el Spearman. Spearman va a trabajar ahí. Claro, Cuando estamos en otro cualitativas, punto. el Spearman va a resolver. Casualmente ahorita os explico eso. Ya, pero estoy haciendo ejemplos sueltos para que ustedes se puedan ver. A ver, ¿habrá relación entre el ingreso económico familiar y el rendimiento académico de los hijos? ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. O sea, quien más gana y más inteligentes son sus hijos. No. No es cierto. Claro, no siempre, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, mira, estamos tratando de ver qué sí es y qué no es, qué sí tiene relación y qué no puede tener, más o menos para que ustedes se guíen. Otra vez, ¿habrá relación entre el ingreso económico y las viviendas donde viva la persona? Sí. Sí. Gana más. Sí. Claro, gano más por casa. Claro, mejor casa. Otro, ¿habrá relación entre métodos anticonceptivos y control de la natalidad? Sí. Claro, métodos anticonceptivos y control. Y control de la natalidad, claro. Si se orienta mejor en las serranías sobre el método anticonceptivo, habría un mejor control de la natalidad. Perfecto. ¿Habrá relación, por ejemplo, entre el consumo de combustible y el tonelaje del carro? También, claro. Bien, ¿no? Cuando más tonelaje necesita más energía. Entonces, miren, así se pueden ver casos, ¿no es cierto? Otra vez, ¿habrá relación entre calidad de la gestión y rendimiento académico de los alumnos de esa institución? Calidad, estamos hablando de una calidad de una institución que tiene todo. Son contrarias, ¿no? Cualitativa y cuantitativa. Claro. ¿Pero habrá relación? Sí, puede ser. Puede ser, ¿no es cierto? Ahí habría que probar. Por ejemplo, yo le pongo un ejemplo, ¿no? Hay un colegio X acá, que no voy a mencionar el distrito, que tiene todo lo mejor, es un colegio emblemático, ¿ah? Que viene de años atrás, era una gran unidad escolar y ahora es colegio emblemático. Miren, yo les recomiendo, en la época de Alan García, que en paz descanse, le puso piscina, el mejor estadio, le puso todo ese colegio, computadoras de última generación, aulas innovadas, tuitito, ese colegio, ¿eh? Miren, ¿ah? ¿Cumplía con los requisitos de calidad? Sí, porque tenía la infraestructura adecuada. Docentes habría que ver, no me consta. Pero al frente del colegio había una institución educativa, Fe y Alegría. Ustedes han escuchado hablar de esos colegios Fe y Alegría, ¿cierto? ¿No? Fe y Alegría. Sí. Está regida por los curas, creo, ya. Profesor. Los padres, en vez de hacer cola en el colegio de este emblemático... Profesor, una consulta, disculpe. Sí. ¿Y usted qué opina? ¿A más investigación, más creatividad? Habría que ver, ¿no es cierto?, esa relación. A más investigación, mayor creatividad. O la creatividad surge a partir de una investigación o viceversa. Porque la correlación también puede ser de ida y vuelta, ¿no? Eso justamente vamos a ver. Buena pregunta. Ya, entonces, terminábamos entonces, miren, ¿qué me ha pasado? Que los padres de familia hacían cola, ¿saben dónde? En Fe y Alegría. Y en Fe y Alegría el colegio era más o menos nomás, algunos estaban con prefabricados. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué el padre de familia no iba a ese colegio emblemático donde todo era moderno, tenía todo, pero sí iban al colegio Fe y Alegría que está al frente,
¿no es cierto?, de un colegio más o menos más en infraestructura, ¿qué pasó ahí? ¿Cierto? Por ahí saltó la liebre. Es que, profesor, en Fe Alegría hay calidad educativa. Y en ese colegio emblemático no hay calidad educativa. Podrá tener la mejor infraestructura, lo que usted quiera, pero no hay calidad educativa. Porque los profesores están acostumbrados a escaparse, no están, el director también para acá, para allá, un problema. ¿Ve? Ya es gestión, ya es persona, no sé. Así me respondieron los papás de esa zona. Y al final, todos los años pasa lo mismo. Y ese colegio emblemático no tiene turno tarde, no hay alumnos, solamente tiene turno mañana, en la tarde nadie estudia. Imagínense cuánta infraestructura perdida. ¿Eh? Bueno, ese para ver la cuestión de la calidad, pues, ¿no? Que a veces no toda infraestructura moderna que se pone en un lugar evidencia la calidad educativa en un lugar, ¿no? Las personas buscan la calidad donde ya saben que la encuentran. Bien, entonces esto de las variables que tienen relación o no es cuestión de ir viendo y probándolas, pues, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me pasó una fecha que tuve la suerte de asesorar a una capitana oficial de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? Que había hecho una tesis doctoral, ¿no es cierto? Ya con eso ellos se ascienden a su grado, no su rango, ¿no? ¿Sabe cuál era una hipótesis que había planteado? Que decía así: el género femenino se relaciona de mejor manera con la comprensión lectora, dice así, ¿no? Así había planteado, que el género femenino se relaciona de mejor manera con la comprensión lectora. Para el caso de la Fuerza Aérea del Perú, ¿no? En su base sur. La pregunta es, ¿será cierto eso? ¿Que el género femenino lee mejor que los varones? ¿Habrá relación en eso? ¿Qué dicen? No, No necesariamente, ¿no es cierto? no necesariamente. Claro, pero ella logró probar, sí, que en la Fuerza Aérea las mujeres leían mejor que los Tenemos que ver los resultados, ¿no? Claro, entonces ella logró probar eso, en contra de todo, ¿ah? O sea, quiere decir que los oficiales de la Fuerza Aérea no leen como debe ser o no tienen mejor comprensión lectora. En cambio, los oficiales mujeres sí tenían mejor comprensión lectora. Probó para ese caso de la Fuerza Aérea, en el caso de los oficiales, ¿no? Pero eso no se puede generalizar, pues no es una tesis que se puede generalizar en el mundial, ¿no es cierto? Está entredicho. Bueno, seguimos, ¿ya? Ya, entonces, esta es lo que viene a continuación, que se los presento, que también lo vamos a trabajar hoy día. Se llama los famosos, las pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Cuando las variables son cualitativas, no se olviden. Cuando las variables son cualitativas, ¿no es cierto? Tenemos el famoso Spearman, ¿ya? Entonces el Spearman, este estadístico no paramétrico, ahora sí se lo digo claramente, es no paramétrico, trabaja con variables cualitativas, ¿ya? Cualitativas. De tipo ordinal, de preferencia, de tipo ordinal. Nominal se lo dejamos para el chico al lado, ¿ya? Entonces, este Spearman trabaja con variables cualitativas de tipo ordinal. En otras palabras, para aquellos que van a hacer esas famosas encuestas o cuestionarios bajo Likert, por ejemplo, que los que están pensando trabajar eso, vayan pensando en Spearman, ¿ya? Porque Spearman te va a probar tus hipótesis, ¿ya? Cuando las variables son cualitativas, ¿no es cierto?, y manejen instrumentos de tipo ordinal, ¿no? Bajo una escala de Likert. Entonces, Spearman, por favor, como conclusión, responde a probar hipótesis de tipo cualitativo, ambos cualitativos, ¿verdad? Y Pearson era para ambos cuantitativos, ¿ya? Entonces, son dos estadísticos distintos. Sí. Así es. Ahí está el detalle, no hay estadístico. Claro, no, en esos casos no hay estadístico que te pruebe, ¿eh? Lo que tiene que hacer es homogenizar, como dijimos al inicio, pues, o bien lo conviertes los dos cualitativos o los dos cuantitativos. Tienes que escoger. Esa es tu elección ya. Yo me he topado con unas tesis de ese tipo, ¿no? Les digo ya, cuando ya estaba aprobado todo el proyecto, ¿ah? Profesor, ya hizo mi encuesta, mi cuestionario, profesor, ayúdenme aquí para procesarlo. Un problema. Oye, le digo, acá sí hay un problema grande. Uno es cualitativo y el otro es cuantitativo. No hay estadístico para probar eso. Alínealos, o bien ambos cualis o ambos cuantis, la única forma, ¿no? Y el más fácil es el cuantitativo convertirlo a quali, pues la única forma de solucionar su problema fue convertir el cuantitativo a quali. Y ambos trabajaron como cualitativo y con Spearman probó, pues, hipótesis, así se hizo, ¿ya? Es solucionable en el camino, eso sí, ¿ya? No se preocupen, pero desde el proyecto hay que tratar de, como se dice, hacer las cosas bien, que las variables sean o bien cualitativos en una correlacional o bien cuantitativos en la correlacional, pero no mixta, por favor, si no van a tener problemas en la estadística. Bien, acá por ejemplo hay un ejemplo, ¿no? Entonces vuelvo a repetir, esta formulita, no se asusten de la fórmula,
Es una suma, 6 veces sumatoria de las diferencias al cuadrado, significa de la muestra tomada, ¿no? Es una fórmula que... No, disculpe. Sí. En este Sí. caso, el coeficiente de correlación de Spearman también se aplica como el de Pearson, que tiene que estar entre menos 1 y 1, y mientras más cercano... Así es, así es. Este rango es validero para los dos. Muy bien. El resultado va a ser siempre entre menos 1 a 1. Bien, muy bien. Buena participación. ¿Cuál es tu apellido? ¿Tu apellido, Marcela. perdón? Muy bien, Marcela. Marcela. Tiene toda la razón. El coeficiente que se obtenga acá y en Pearson siempre va a ser de menos 1 a 1. No se olviden, ¿ya? De menos 1 a 1. Si sale de 0,6 para arriba, ya, a celebrar. Quiere decir que hay una buena correlación, moderada correlación y fuerte correlación también se dice, ¿no? Que se entienden entre las variables, ¿ya? Entonces, ese caso se aplica para ambos y también para chi cuadrado, ¿eh? Más adelante, ¿ya? Seguimos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplito. ¿Cómo nos damos cuenta cuando nuestras variables son cualitativas? Por ejemplo, acá hay un ejemplo, hablan de liderazgo, miren, acá ya dicen, ¿no? Dice, supongamos que una gran corporación de colegios católicos está interesada en calificar a 2 aspirantes a director según su capacidad de liderazgo. Muy bien, aquí esta es cualitativa, pues, de hecho ya, capacidad de liderazgo. Se contrata a 2 psicólogos para realizar ese trabajo. Como resultado de sus exámenes y entrevistas, cada uno de los psicólogos de manera independiente han clasificado aspirante. Bueno, entonces, hay 12 sujetos que han sido evaluados, acá dice, y ha habido 2 psicólogos que han evaluado también sus exámenes de estos 12 aspirantes. Pero viendo las variables, obviamente ya se está viendo capacidad de liderazgo. Entonces, estas variables ya obviamente que ya responden a un trabajo de tipo cualitativo, ¿no? El liderazgo, no se olviden, es una variable cualitativa, ¿no es cierto? Y que se tiene que trabajar bajo cuestionarios específicos para poder ver sus resultados, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, bajo estos resultados, obviamente que salen puntuaciones en su resultado, pero eso no quiere decir que las variables son cuantitativas, ¿ah? No. Son sumatorias de respuestas, obviamente, de las respuestas que han dado, pero eso no quiere decir que las variables son cuantitativas. Para poderse procesar necesitamos de esos resultados en sumatorias, obviamente eso sí. Pero las variables desde que nacen son cualitativas. Entonces, cuando esto pasa, ¿qué nos están pidiendo? ¿Existe correlación entre las clasificaciones de los 2 psicólogos? Están viendo a ver si hay relación entre esas 2 calificaciones que han hecho estos 2 psicólogos. Entonces, cuando las variables ya son cualitativas, el Spearman es quien me va a dar su prueba. Él va a encargarse de probar esas hipótesis, ¿no? Con su formulita que han visto anterior. No es complicado, lo vamos a ver de manera manual como lo ha hecho, ¿ya? Este resultado, mira, lo ha trabajado así. Lo ha puesto en una columna, los 12 evaluados. Acá están las puntuaciones que ha hecho el psicólogo A y las puntuaciones que ha calificado el psicólogo B. ¿Qué hace con los dos? Miren, lo resta, mira, hace una restita de 6,5 sale 1, 5,3 sale 2, o sea, resta cada columna, cada componente de la columna, lo ha restado. Una vez que lo ha restado, lo eleva al cuadrado. 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, y así. Al final hace una sumatoria de esos de eso y al cuadrado, la sumatoria que es 56.5 de todos esos cuadrados, y la aplica en la fórmula, miren. 6 veces la sumatoria que es 56,2, 12 al cubo, porque son 12 de la muestra, 12 al cubo menos 12, y al final sale 0,80. ¿Y qué significa 0,80? Una buena relación entre las variables. Quiere decir que se probó que sí hay una buena relación entre las calificaciones de ambos psicólogos. Eso es lo que quería hacerse. 0,80 ya esto es una buena relación, ¿ve? Entre las variables. Entonces, una fórmula pequeñita, no es larga y complicada, en Excel también se va a ver, y resulta de esta manera, de manera manual se hace así, como lo están viendo aquí, ¿ya? Entonces, si hubiera acá salido, por ejemplo, 0,3, ahí sí hay que preocuparnos. 0,4, 0,5, entonces la relación es pobre. Entonces no cumple con lo estipulado, entonces por lo tanto nula la hipótesis nula se cumplirá, pero no existe relación, ¿no? Entonces es un ejemplo de, igualito también, hay cómo redactarla, entonces yo le voy a mostrar una tesis, ¿no? Donde se escribe toda esa redacción de una manera adecuada y listo, ¿no? A ver, ustedes me dirán acá en este ejercicio, a ver, ¿ya? Todos a ver, su atención, a ver, para ya pasar a la parte práctica. Ejercicio. A ver, bueno, yo cogí este ejemplito de dice, 12 conjuntos de gemelos, ¿no es cierto?, dan un test psicológico para medir su tendencia a la agresividad. Ajá. Pregunto, esa tendencia a la agresividad, díganme ustedes, ¿es cuantitativo o cualitativo?
Cualitativo. Perfecto. Por lo tanto, ¿es Pearson o Spearman quien va a trabajar esto? Spearman. 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 Muy bien, colega. ¿Ve? Así nomás es. Así nomás es esto, colega. No es cosa de otro mundo. Entonces abajo nos pide. Existe correlación entre las variables, acá también se me dio entre las variables, la tendencia a nivel de velocidad, eso es lo que quiere él probar, ¿no? Entonces, eso es, colega, darse cuenta más cuánto aplicas Pearson y cuánto aplicas Spearman, nada más que eso. Y probar las hipótesis respectivamente de acuerdo a la secuencia práctica que se vaya. Entonces, esto yo lo voy a resolver con Excel a continuación, porque ustedes vean, no es complicado. Y también en el software que hemos instalado el primer día de clase, ahí también está ya servido en bandeja. Ustedes le dan los datos más y al calculó todo ya. ¿No? Ya no nosotros tenemos problema. Solamente lo que queremos es saber interpretar y cómo redactar. Lo que me interesa más es cómo ustedes van a redactar el informe de tesis en el capítulo 5, esa secuencia que voy a mostrar a continuación, ya faltando 20 minutos para terminar la clase. ¿Ya? Son de tesis de sus compañeros anteriores que ya se graduaron, que ya me dieron la libertad para poder publicar sus trabajos, ¿no? Y poder mostrar al público esos detalles. Bien, entonces voy a dejar de compartir esto. Esto está en la nube, por si acaso está en la plataforma.